Profesor, buenos días. Buenos días. Buenos días, chicos, muy buenos días. Buen día. Bien, muchachos. A ver, ayer escuchaba que el Ministerio de Economía y Finanzas le va a poner impuesto a las plataformas como el Netflix, ¿no? Entonces le van a poner el IGB, 18% a este producto. Entonces, esto todavía pues falta que la SUNAT lo reglamente y de ahí salga, ¿no? Esto va a demorar como 2, 3, de repente 4 meses más, ¿no? Pero en base a esto sale una pregunta, ¿no? ¿Quién va a pagar dicho impuesto? ¿Lo va a pagar el consumidor? ¿Lo va a pagar el productor? ¿Lo van a pagar a medias? ¿No? Mire, si tenemos acá el precio de demanda, el precio de demanda es el precio que paga el consumidor a la hora que compra un producto, ¿verdad? A eso se llama el precio de demanda. Ese precio de demanda es igual al precio de oferta más los impuestos indirectos. Entonces, el precio de oferta es el precio que cobra el que vende, ¿no? Y el impuesto indirecto, por ejemplo, es el IGB. Entonces, si caramba, pues le van a poner IGB a este Netflix, entonces, profesor, al ponerle este IGB, eso va a hacer que el precio de demanda se eleve. Eso es cierto. Entonces, el alumno solamente con esta herramienta diría, pues, profe, entonces lo va a pagar el consumidor, porque es el consumidor quien paga el precio de demanda, ¿no? Íntegramente lo pagaría el consumidor. Pero la respuesta es no. Te voy a dar un datito, ¿ya? La letra T es el impuesto, ¿verdad? La letra T es el impuesto. ¿Cuánto de este impuesto es asumido por el consumidor? Tiene una fórmula.
El impuesto que es asumido por el consumidor se calcula de esta manera. La elasticidad de la oferta dividido entre la suma de la elasticidad de la oferta más la elasticidad de la demanda. Todo esto multiplicado por 100. Entonces, para saber cuánto asume el consumidor, ¿verdad? Hay que saber estas elasticidades, ¿no? ¿Y cuánto asume el productor? Elasticidad de la demanda sobre elasticidad de la oferta más elasticidad de la demanda, todo esto multiplicado por 100. ¿Está claro? Entonces, de esa manera se calcula el impuesto que es asumido por quién, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos eh, el Netflix, ¿qué tipo de elasticidad tiene en su demanda? ¿Qué tipo de elasticidad tiene en la oferta? ¿No? En el 2011, Netflix subió el precio de su servicio estrepitosamente. Cuando Netflix subió su precio en el 2011 estrepitosamente, se dio cuenta que la cantidad de suscriptores se fue. O sea, la cantidad de suscriptores que tenía Netflix se redució drásticamente. Entonces, ahí Netflix se dio cuenta que su producto es muy sensible al precio. O sea, tiene mucha elasticidad. La elasticidad de Netflix por el lado de la demanda es mayor a la unidad. Entonces, este valor de la elasticidad de la demanda es mayor a 1. ¿Está bien? Pero la elasticidad de la oferta, ese es el problema, ¿no? La elasticidad de la oferta, un producto tiene una demanda elástica en el lado de la oferta cuando es mayor a 1. Esto significa, cuando es mayor a 1, si su elasticidad es mayor a 1, el precio sube y la cantidad ofertada sube bastante, ¿verdad? El precio sube y la cantidad ofertada sube bastante. El precio baja y la cantidad ofertada baja bastante. Esa es elástica. Una oferta inelástica es cuando el precio sube y la cantidad ofertada sube poquito. Pero nos preguntamos, ¿por qué sube poquito? Porque generalmente los productos que tienen oferta inelástica son productos que no es tan fácil aumentar su nivel de producción. Por ejemplo, el petróleo, ¿no? Si el precio sube, no se puede incrementar la producción de petróleo tan rápido, porque tendrán que tener nuevos pozos petroleros y eso ocurriría en el largo plazo. Entonces, la oferta de productos como el petróleo es un producto de oferta inelástica. ¿Te das cuenta? Porque no puede subir tan rápido. Entonces, la tarea que tienen ustedes, y la responderemos la próxima semana, es qué tipo de elasticidad oferta tiene Netflix, ¿verdad? Ya te dije, su elasticidad de la demanda sí es mayor a 1, es elástica, ¿no? Es elástica, es mayor a 1. Entonces, habría que ver cuánto de la elasticidad lo asume la oferta, ¿no? Pero al ya dar esos valores, nos va a quedar claro que ese incremento, el IGB, que se le va a dar al servicio en Netflix, no va a ser íntegramente asumido por el consumidor y tampoco íntegramente por el productor, sino que ese impuesto será absorbido una parte por el consumidor y una parte por el productor. No se olvide ese dato que le estoy dando, ¿ya? El incremento del impuesto general no incremento, sino ponerle, porque no lo tenía, ponerle el IGB a Netflix va a generar que el precio del servicio en Netflix definitivamente suba. Pero ¿subirá en el mismo porcentaje? La respuesta es no, porque una parte lo va a tener que asumir Netflix y otra parte lo va a tener que asumir el consumidor. ¿Ok? Porque si todo lo asumiría el consumidor, lo que va a notar Netflix es que su cantidad va a disminuir una barbaridad. Y eso obviamente en teoría económica no es admisible, ellos no van a querer eso.
¿no? Por eso que una parte lo van a asumir ellos. ¿Se entendió esa parte? Le aclaro esto porque puede ser pregunta de examen de admisión en octubre, ¿no? Ese incremento del impuesto o ese impuesto que le van a poner a Netflix, ¿quién lo va a asumir? ¿Está bien? No se olvide que la respuesta es que lo asume una parte el consumidor y otra parte el productor. ¿Está bien? Profesor, ¿y cuándo lo podría asumir el consumidor totalmente? A ver, el impuesto que es asumido por el consumidor es la elasticidad de la oferta, elasticidad de oferta, elasticidad de la demanda, todo esto multiplicado por 100. Para que el impuesto sea asumido íntegramente por el consumidor, esta elasticidad de la demanda tiene que ser cero. ¿Está bien? Para que esta elasticidad de la demanda sea cero, eso significa que el producto tiene que ser una demanda perfectamente inelástica. ¿Estamos bien? El producto tiene que ser perfectamente inelástico. Si es perfectamente inelástico, esto se hace cero. Entonces, al hacerse cero, quedaría elasticidad de la oferta entre elasticidad de la oferta. ¿Y cuánto es? Es 1, ¿verdad? Un valor entre su mismo valor se hace 1. 1 multiplicado por 100 significa que el 100% es asumido por el consumidor. ¿Qué te pareció ese datazo? ¿No? ¿Se entendió? Sí, profesor, gracias. Sí, profesor. Perfecto, muchachos. A ver, en el caso de las doctrinas económicas son representaciones teóricas de una realidad económica en un momento determinado en el tiempo. Entonces, el tiempo va cambiando. El tiempo va cambiando. Y entonces, conforme va cambiando el tiempo, las ideas y obviamente sus representaciones teóricas van cambiando, se van modificando en el tiempo. Es por eso que usted ve la presencia de varias doctrinas, ¿no? Varias doctrinas. Otra situación que también obedece a esto es el poderío económico. El poderío económico financia a investigadores para que planteen una teoría de acuerdo a los intereses de estos agentes económicos poderosos. ¿Estamos bien? Eso también existe, ¿no? Entonces pondremos acá que las doctrinas económicas va a ser una representación teórica, ¿ya? Una representación teórica de una realidad económica en una época determinada. En una época determinada. ¿Estamos bien? Entonces, nos dice representación teórica. O sea que esas ideas vigentes en algún momento en el tiempo tiene necesariamente que tener su respaldo teórico. Si no tiene un respaldo teórico, entonces no podría ser considerado una teoría o una doctrina. Simplemente serían ideas económicas sueltas o transcripción de lo que se observaba que pasaba en la realidad, pero no podría elevarse a la categoría de doctrinas porque adolecería de teorías. ¿Está bien? Entonces, es por esa razón que se cuestiona bastante al mercantilismo. Se cuestiona bastante al mercantilismo porque el mercantilismo no tiene teoría que la respalde. Entonces, al no tener esa teoría que lo respalde, dicen, pues los mercantilistas no es una doctrina, es simplemente un conjunto de representaciones de lo que se observaba que pasaba entre el siglo XVI al siglo XVIII. ¿Te das cuenta?
Estos mercantilistas, ¿qué sostenían? Ellos sostenían que la riqueza, ¿ya? Que la riqueza está en lo que es la acumulación de metales preciosos. O sea, que era una riqueza dineraria, ¿no? ¿Por qué decimos una riqueza dineraria? Porque entre el siglo XVI al siglo XVIII, el dinero estaba expresado en monedas de oro, en monedas de plata. Entonces, ¿cuándo el país se hacía más rico? El país se hacía más rico cuando el país acumulaba mayores cantidades de metales preciosos como el oro y la plata, ¿no? Entonces, los países en esa época, obviamente, pues muy interesados en ser más ricos, tenían que acumular esos niveles de oro y plata. Pero surge la pregunta, ¿no? ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo lograr, ¿no? O sea, ¿cómo hacer que el país logre esa ansiosa acumulación de metales preciosos? Una primera respuesta de cómo se puede lograr la acumulación de metales preciosos viene desde el lado del comercio exterior. Y ojo que estamos diciendo comercio exterior. El comercio exterior tiene una diferencia al comercio internacional. El comercio internacional tiene que ver por el lado de las compras y las ventas que hacen los diferentes países. En el comercio internacional, nosotros simplemente seríamos unos observadores de cómo los diferentes países compran y venden. Eso es un comercio internacional. Pero cuando se habla de un comercio exterior, ya estás hablando que tu propio país es el que hace la acción de comprar y vender. Y obviamente, si es tu propio país el que hace la acción de comprar y vender, todas esas transacciones que van a generar en esa época ingresos de oro y plata o egreso, y actualmente son dólares, tiene que estar registrado en tu documento llamado la balanza de pagos, ¿verdad? Ahí se registraría, ¿cierto? Es por eso que acá pongo comercio exterior, porque ya somos nosotros los que participamos. Entonces, una actividad muy importante en el comercio exterior es la llamada exportación, el cual se va a representar con la letra X, ¿verdad? Cuando se pone la letra X, automáticamente decimos se está exportando. Y esa exportación, ¿qué estaría representando? Esa exportación estaría representando la venta de productos. O sea, van a salir productos de nuestro país, ¿no? Van a salir productos de nuestro país. Pero, pero, nos van a tener que pagar, ¿sí o no? Y si nos van a tener que pagar, nuestra economía tiene que registrar un pago. En este caso, ingreso de metales preciosos, como es el ingreso del oro y la plata. Y caramba, pues eso hace definitivamente que la exportación sea la actividad más importante. ¿Por qué la exportación sería la actividad más importante? Porque esa exportación trae al país, trae a nuestra economía ese ingreso de oro y plata, que es lo que yo quiero. Porque si logro acumular metales preciosos, entonces mi país se hace más rico, ¿verdad? Pero ahora nos preguntamos, nosotros tenemos que vender productos, pero esos productos los tenemos que fabricar en nuestro país. Tenemos que fabricar esos productos y para fabricar productos, ¿qué necesitamos? Insumos, ¿verdad? Necesitamos insumos para poder fabricar esos productos. Entonces, esos insumos, ¿de dónde los sacamos? ¿De nuestro propio país? Si esos insumos nosotros los sacáramos de nuestro propio país,
entonces estaríamos nosotros depredando nuestra economía. La estaríamos haciendo eso, la estaríamos depredando. Entonces, ¿qué hacemos? Mejor traemos insumos de otros países. Cuando como país nosotros compramos insumos, lo que estamos haciendo es realizar una importación. La importación se va a representar con la letra M, ¿no? Que es la segunda letra de esa palabra, ¿no? Esa es la importación. Esa importación viene a ser la compra de productos, exactamente la compra de insumos, que es lo que se requiere para poder producir, ¿no? Pero si estamos comprando, ahora hay que pagar. Entonces, habría un egreso de metales preciosos. Pero, profesor Aníbal, si acá están saliendo metales preciosos, si sale oro y plata de nuestro país, entonces eso va en contra de lo que nosotros queremos. Nosotros no queremos que el oro y la plata salgan, queremos que se quede, porque tenemos que acumular metales preciosos. Claro, esa es la idea. Como la idea es que nosotros nos quedemos con metales preciosos, lo que tenemos que hacer es que el oro y la plata que ingresa producto de las exportaciones sea superior al oro y la plata que sale producto de las importaciones. Eso tenemos que buscar. Es por eso que aparece un término conocido con el nombre de la balanza comercial. La balanza comercial es la diferencia de la exportación menos la importación. Así se calcula la balanza comercial. La diferencia entre el valor de la exportación y el valor de la importación. Ahí está, qué bonito, ¿no? Entonces, como yo quiero tener metales preciosos en el país, yo tengo que hacer que esa balanza comercial sea positiva. O sea, que esa balanza comercial sea mayor a cero. Para que sea mayor a cero, para que esta balanza comercial sea positiva, el valor de las exportaciones debe ser mayor al valor de las importaciones. O sea, que X supere a Y, ¿verdad? Si el valor de las exportaciones supera al valor de las importaciones, entonces voy a tener que esa balanza comercial resulta siendo mayor a cero. Y si resulta siendo mayor a cero, voy a decir que existe un superávit comercial. Un superávit comercial. ¿Te das cuenta? Ah, pero que en un examen de admisión nos pregunten sobre el mercantilismo y el superávit comercial, yo creo que es una pregunta bastante sencilla, bastante simple. Si el catedrático te quisiera complicar, ¿sabes qué te preguntaría? Te preguntaría sobre el grado de cobertura. Sobre eso te preguntaría, el grado de cobertura. Para poder acumular metales preciosos, el grado de cobertura tendría que ser igual a la unidad, mayor a la unidad o menor a la unidad. No me respondas, respóndete tú mentalmente. Profesor, pero ¿cómo me voy a responder si yo ni sé qué cosa es un grado de cobertura? Mira, acompáñame acá. Observa. Voy a explicar el grado de cobertura con los dólares, ¿verdad? Con eso lo voy a explicar. Obviamente, en esa época el dólar todavía no existía. Lo voy a explicar a cómo es hoy en día. ¿Sí? A ver. Vamos a poner acá
al grado de cobertura. Ahí está. Ese grado de cobertura nos indica si los dólares que necesitamos para pagar las importaciones están cubiertas por los dólares que ingresan al país producto de las exportaciones. Es por eso que cuando se calcula el grado de cobertura, se calcula a través de una división M entre X, ¿no? Siempre en una división, el total lo vas a tener que poner en la parte inferior, ¿ya? El total va en la parte inferior. Entonces tú quieres saber cuánto representa M del total, ¿no? Para que lo veas mucho mejor. Vamos a ponerlo así, campeón. Vamos a ponerlo así. Los dólares que salen producto de la importación. Y acá pongo los dólares que entran producto de la exportación. Ahí está. Si, por ejemplo, esta división nos saliera 0.2, si esta división nos saliera 0.2, ¿cuál sería su interpretación? Si acá pongo 0.2, significaría que los dólares que salen producto de la importación representa el 20% de los dólares que entran producto de la exportación, ¿no? Es decir, por decir, ¿no? Necesitamos 20 dólares para pagar la exportación, pero al Perú entraron 100 dólares por exportación. Entonces, ¿cuántos dólares se quedaron? 80, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Porque necesitas sacar 20, pero entraron 100. Entonces te quedaste con 80. Ah, profesor, y si acá me sale 0.6, ¿qué significaría? Que los dólares que salen producto de la importación es el 60% de los dólares que entraron producto de exportación. Está cubierto. O sea, siempre que el grado de cobertura me salga menor a la unidad, las importaciones están totalmente cubiertas. Y encima se va a quedar un saldo de dólares en el país. Ahora, si el grado de cobertura es 1, significa que también las importaciones están cubiertas. Están totalmente cubiertas, pero como salió el resultado 1, ya no quedan dólares en el país, ¿verdad? Porque todo se fue. Así como entró, se fue. El problema radicaría si es que este grado de cobertura resulta siendo mayor a la unidad. Por ejemplo, si resulta siendo mayor a 1. Si resulta siendo mayor a 1, eso sí es un problema. Vamos a ponerle que el grado de cobertura sea 1.2. 1.2. Significaría que los dólares que salen producto de la importación es el 120% de los dólares que entraron producto de la exportación. Eso significa que nos faltan dólares, ¿verdad? Muy bien. Trayendo entonces esa explicación, muchachos, y lo nivelamos con la doctrina mercantilista, en la cual nosotros queremos que el país acumule metales preciosos, ¿cuánto debería ser el grado de cobertura? Ahora sí quiero escucharle la respuesta. El grado de cobertura debería ser 1, debería ser más de 1, debería ser ¿cuánto, muchachos? Profe, ¿cuál era la pregunta? Disculpe. ¿Cuánto debería ser el grado de cobertura?
menor a 1. Excelente, doctor. Menor a 1. Muy bien. Entonces, el grado de cobertura debe ser menor a la unidad, ¿no? Debe ser menor a la unidad. Ahí está. Entonces, si el grado de cobertura es menor a la unidad, significa que la cantidad de oro que sale para pagar las importaciones es menor que la cantidad de oro que entró producto de las exportaciones, lo cual significa que el país sí está acumulando metales preciosos, ¿verdad? Entonces, acá con un grado de cobertura menor a 1, significa, vamos a ponerlo acá, significa, ¿no? Bajo el concepto mercantilista. Ojo que estamos trayendo un concepto moderno, que es el grado de cobertura, y lo estamos acomodando a lo que los mercantilistas, ¿no?, harían, ¿no es cierto? Entonces, esto significaría que el oro y plata que entra producto de la exportación supera, es mayor al oro y plata que sale producto de la importación. Por lo tanto, se cumple con lo que los mercantilistas quieren, ¿verdad? ¿Y qué cosa quieren los mercantilistas? Los mercantilistas lo que quieren es acumular metales preciosos. ¿Ok? Espero que haya sido claro, pero si no está claro, por favor, ustedes pueden preguntar. Recuerde que cada uno de ustedes tiene un bono de 300 preguntas por clase. ¿Está bien? Vamos a poner acá una pequeña nota. Una pequeña nota. En esta pequeña nota vamos a apuntar cositas complementarias a esto. Como la actividad fundamental es la exportación, porque hay que traer metales preciosos, ¿no? Tenemos que fabricar los productos dentro de nuestro país. Sí, profesor, tenemos que fabricarlos dentro de nuestro país. Excelente. Pero acá viene el problema. Si nosotros queremos producir dentro de nuestro país, entonces nosotros tenemos que bajarle los costos al productor, ¿sí o no? Y si tenemos que bajarle el costo de producción al productor, ¿qué tendría que pasar con el precio de la mano de obra, o sea, el precio del trabajo, conocido con el nombre de salario? Ese precio de trabajo o salario, ¿deberíamos presionar a que suba o se debería presionar a que baje? Si estamos en la lógica del mercantilismo, tendríamos que presionar a que los salarios sean menores, ¿verdad? ¿No es cierto? Porque si los salarios son menores, entonces las empresas van a tener menos costos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos eso? La teoría nos dice que para bajar el precio del trabajo, para bajar el salario, tenemos que incrementar la oferta laboral, ¿no? Si se incrementa la oferta laboral, o sea, si es que hay más personas, ¿no? Hay más personas que están buscando trabajo, siempre la abundancia de algo hace que su precio caiga. Por ejemplo, cuando hay mucha fresa en el mercado, el precio de la fresa se reduce, ¿no? Entonces, siempre la abundancia hace que su precio baje.
Entonces acá, cuando hay muchas personas buscando trabajo, cuando esa oferta laboral se expande, se incrementa, eso va a hacer que el precio del trabajo, llamado salario, se reduzca. Entonces, si ese precio del trabajo se está reduciendo, las empresas van a tener menores costos, ¿verdad? Van a tener menores costos. Pero nos preguntamos rápidamente, profesor Aníbal, ¿y cómo haríamos para que esa oferta laboral se incremente? Una primera respuesta de cómo hacer que esa oferta laboral se incremente es a través de un incremento de la tasa de natalidad. Incremento de la tasa de natalidad. Entonces, se debe promover que las personas tengan más hijos, ¿no? Que la gente se reproduzca como cuy, ¿no es cierto? Que exista un mayor número de personas. Pero esto no es una salida rápida, ¿no? Porque si se incrementa la natalidad, pues el bebé ni bien nace no va a trabajar, ¿no? Hay que esperar años, ¿no? Para que él crezca y esté ya en una edad en la cual pueda trabajar. Entonces, ¿cuál sería una medida más rápida de poder incrementar la oferta laboral? Una medida más rápida de incrementar la oferta laboral es hacer que aumenten las migraciones, ¿no? Que aumenten las migraciones. O sea, abres las fronteras de tu país y haces que entren personas del extranjero. Al hacer eso, rápidamente la oferta laboral de tu país se va a incrementar. Y al incrementar rápidamente la oferta laboral de tu país, el salario se va a reducir. ¿Estás seguro de eso, profesor? Claro. Pero obviamente siempre también tendríamos que compararlo con la demanda, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta eso, ¿no? Por ejemplo, vamos a imaginar por el lado de la demanda que las empresas requieran 10 trabajadores, solo 10. Pero en tu país solamente hay 2 personas que pueden trabajar. Entonces, 2 personas que pueden trabajar y las empresas quieren 10. Entonces, faltan, ¿no? Faltan trabajadores. Entonces, si tú abres las fronteras y aumentas la migración, entran 8 al país. Más 2 que había, ya hay 10. Entonces, ahora hay 10 personas que quieren trabajar y las empresas quieren contratar a 10. Entonces, ahí se equilibró, ¿verdad? Ahí se equilibró, ahí al salario no le pasa nada. Pero, ¿qué pasa si la migración es superior, ¿no? O sea, ya no hay 8 que entraron, sino entraron 50. Más los 2 que había, ya hay 52. Y las empresas solo quieren a 10. Entonces, ahora sí, este incremento de la oferta va a generar que el precio del trabajo se reduzca. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, esta es una idea que practicaban los mercantilistas. La otra idea va por el lado de la protección de su producto. El producto que ellos vendían, lo vendían a través del mar. Entonces, este producto vía barco tenía que trasladarse a otros países para ser vendido. Y de ahí, a través del mismo barco, regresar con el oro cobrado, ¿verdad? Pero al llevar ese producto por el mar, están muy expuestos a los piratas. Entonces los piratas continuamente asaltaban a estos barcos, quitándole sus productos o en su defecto quitándole el oro que habían cobrado. Entonces los países tenían que proteger a sus barcos y eso hizo que los países incrementen, ¿no es cierto? Incrementen su poderío naval. ¿Por qué tenían que incrementar su poderío naval? Tenían que incrementar su poderío naval para, ¿no es cierto?, proteger sus productos.
¿Sí? Bien. Tómenle su fotazo, por favor. El próximo martes hay clase. En un ratito voy a lavar esta motita, ¿sí?
Bien, muchachos. Entonces, acá tenemos nosotros que los mercantilistas consideraban que una fuente muy importante del ingreso de metales preciosos al país era producto del comercio exterior, fundamentalmente a través de las exportaciones, ¿no? Entonces, las exportaciones se convertirían en la actividad principal. Pero, aparte del comercio exterior, hay otras fuentes que les van a permitir lograr ingresos. Una de ellas es lo que hizo España, ¿no? Que es a los pueblos, invadir a los pueblos más débiles. Y obviamente si los invade, ¿qué cosa les va a quitar? Les va a quitar sus riquezas, ¿verdad? Les va a quitar su oro, les va a quitar su plata a través del uso de la violencia, el uso de la fuerza. La tercera forma de poder obtener esos metales preciosos es a través de la explotación de las minas. A través de la explotación de las minas, obviamente, ¿no? Obviamente, ¿no? En el caso peruano, pues, es muy sorprendente la cantidad de metales preciosos que hay, ¿no? Desde la época del virreinato se ha extraído cuantiosas sumas de metales preciosos y eso sigue pasando hoy en día, la minería ilegal para extrayendo metales preciosos y nosotros los peruanos no decimos nada, ¿no? Profesor, ¿y cuál va a ser la participación del Estado? Según los mercantilistas, ¿el Estado interviene en la economía? Y la respuesta es sí. Para los mercantilistas, el Estado interviene en la economía. Y este Estado, cuando hace su intervención, es una intervención proteccionista. Al decir que es un Estado proteccionista, significa que este Estado pone barreras. Este Estado restringe la importación de productos. ¿Te das cuenta? Restringe, no impide. Es diferente. Si impidiera las importaciones, o sea, si no hace que entren productos, entonces estarían ellos entrando en una desventaja porque no se estarían abasteciendo de insumos para poder producir, ¿verdad? Entonces, cuando es un Estado proteccionista, lo que ellos buscan es reducir, no eliminar, sino reducir las importaciones, ¿verdad? ¿Y cómo hacen para reducir las importaciones? Ponen barreras, como es el caso de aranceles, como es el caso de las cuotas, etc. ¿Está bien? Luego de los mercantilistas surge otra doctrina llamada la fisiocrática. La fisiocrática sí va a tener un máximo representante, un máximo exponente. El máximo exponente de estos fisiócratas era un médico, pero era un médico de las clases altas. Por eso que este médico sentía mucha fidelidad hacia las clases dominantes, ¿no? Este médico que comienza a entrar en el campo de la economía a la edad de los 60 años es Francis Quesnay. Ahí está. A la edad de los 60 años recién comienza a entrar en el campo de la economía. Entonces, Francis Quesnay, viendo el desastre que pasó pues con los mercantilistas, porque en la época mercantilista pues acumularon tanto oro que generaron procesos inflacionarios muy fuertes en sus países y descuidaron la agricultura, Quesnay decía que la riqueza radica en la naturaleza.
Profesor, en la naturaleza, ¿y por qué, profesor? Ah, ¿por qué, no? Porque en la naturaleza es el único elemento que crea materia. Entonces, como la naturaleza es el único elemento que crea materia, entonces es ahí donde radica la riqueza. Una posición muy diferente a la que decían los mercantilistas, ¿no? Los mercantilistas te decían, oiga, la riqueza está en el oro, la riqueza está en la plata. Los fisiócratas, no, señor. La riqueza no está ahí. La verdadera riqueza está en la creación de materia. Y esa creación de materia lo hace la naturaleza. Es por eso que la gente comenzó a acumular tierras, ¿no? Entonces, la clase potentada eran los terratenientes, al cual Francis Quesnay defendía. Francis Quesnay no defendía al agricultor. No, al agricultor no lo defendía. Él defendía al propietario de la tierra, ¿verdad? Al propietario de la tierra. Una importancia adicional al aporte de Keynes es que Keynes comienza a utilizar las leyes de la naturaleza a la economía. Entonces, como Quesnay comienza a utilizar las leyes de la naturaleza a la economía comienza aquí su etapa científica. Etapa científica, ¿no? La etapa en la cual, ¿no? Ya comienza a utilizarse leyes, ¿no? Pero como no eran leyes propias, si bien es cierto, ya era la etapa científica, pero al no tener leyes propias, la economía como que estaba en las tinieblas, ¿no? Porque todavía no tenía leyes propias. Pero ya, repito, había comenzado su etapa científica. En la obra que publica Quesnay, su obra se conoce con el nombre de tabla o cuadro económico. Hay algunos que le ponen tabla, otros que le ponen cuadro, y ese es por el problema de traducción. ¿Ah? En esta obra, él hace una comparación. Él compara la circulación sanguínea con el circuito económico. La circulación sanguínea es libre. El circuito económico también debe ser libre, es decir, el Estado no debe intervenir en la economía. El Estado se debe mantener al margen de ella. Es por eso que decimos que ya con los fisiócratas se inicia el liberalismo. El liberalismo es una circunstancia, ¿no? O una tendencia en la cual pues el Estado no se mete en la economía. El Estado se encarga de otras cosas menos de meterse en la economía. Ah, ya. Entonces ya acá comienza la idea del liberalismo, ¿no es cierto? Del liberalismo. Muy bien. Profesor, si acá dicen que la riqueza está en la naturaleza, entonces todos aquellos que laboren directamente sobre la naturaleza estarán realizando lo que se llama un trabajo productivo. Y los que no laboren directamente sobre ella estarán realizando un trabajo estéril. Pero no entiendo, profesor, ¿cómo es que están laborando directamente sobre la naturaleza? Para poder entenderlo mejor, revisemos conceptos modernos sobre los sectores productivos. ¿Te parece?
Entonces acá tenemos el sector primario. El sector primario es un sector netamente extractivo. ¿Estamos bien? El sector primario es un sector netamente extractivo. ¿Está bien? Al decirte que es extractivo, significa que es un sector en el cual vamos a observar cómo la materia bruta pasa a ser materia prima. La materia bruta es cuando está en su estado natural, ¿no? Por ejemplo, los peces. Los peces ahí, ¿no? En el mar, ahí están los peces, eso es materia bruta. Cuando nosotros extraemos, ¿no? Ya no son peces, se convierten en pescado. El pescado sería una materia prima. Entonces, este sector primario solamente ve la evolución de materia bruta hacia materia prima. Ese es el único cambio que se da. Ah, ya, profesor. Entonces se ve el cambio de la materia bruta, que es cuando está en su estado natural, y pasa a cambiarse en materia prima, ¿no? Ah, por ejemplo, en materia bruta serían los llamados peces, ¿verdad? Y en materia prima sería el llamado pescado. Qué bonito, ¿verdad? Entonces, si lo hacemos la comparación, el trabajo productivo planteado por Keynes sería aquellas personas que laboran exclusivamente en el sector primario, o sea, que hacen labores extractivas, ya que están trabajando directamente con la naturaleza, ¿verdad? Entonces acá voy a poner el trabajo productivo es aquel que labora directamente sobre qué? Sobre la naturaleza, ¿no? Labora directamente sobre la naturaleza. O sea que realiza una actividad extractiva, ¿no? Entonces, ¿a quién tienes, por ejemplo, acá? Al agricultor, al ganadero, al pescador, ¿verdad? Ellos estarían realizando un trabajo productivo. Profesor, ¿y el trabajo estéril comprendería a los que no laboran directamente sobre la naturaleza, ¿no? Los que se mantienen al margen de ella? Entonces ahí encontraría pues a estos dos sectores, ¿no? El sector secundario y el sector terciario. Quiero hacer la aclaración que bajo el concepto, bajo las ideas de los fisiócratas, acá sería full trabajo estéril. O sea, acá no se generaría valor, pero eso es bajo la concepción de los fisiócratas. Hoy en día ya esas ideas de los fisiócratas ya no se usan. Hoy en día el sector secundario y terciario sabemos que generan valor, valor agregado generan. ¿Está bien? Entonces no hay que confundir las cosas, ¿no? Acá nosotros estamos analizando las ideas fisiócratas. ¿Está bien? Entonces, para los fisiócratas, el trabajo estéril sería aquellos que no laboran directamente, no laboran directamente sobre la naturaleza. Entonces, acá podrías poner como ejemplo al artesano, al comerciante, al profesional, ¿no? Ahí está, que no laboran directamente sobre la naturaleza. Nosotros lo podríamos acomodar a la información actual a estos dos sectores, ¿verdad? En el sector secundario está el sector transformativo. Transformativo.
¿Estamos bien? Transformativo. Entonces, y en el sector terciario está pues lo que son servicios, ¿no? En el caso de los servicios, pues ahí pones educación, comercio, salud, etc. Bien, el llamado producto neto. Este producto neto es lo que años más tarde Carlos Marx pues se inspirara para poder hablar sobre la llamada plusvalía. La plusvalía viene a ser el tiempo de trabajo no remunerado, ¿no? Entonces lo que Carlos Marx le llamó plusvalía, Francis Wessner le llamó producto neto. El producto neto, ¿qué viene a ser? Viene a ser el excedente de producción. Ese es el producto neto, el excedente de producción. Para tener un excedente de producción, significa que tengo que producir más de lo que tengo que consumir. Si, por ejemplo, mi consumo es 10 y yo produzco 10, entonces no hay excedente de producción, ¿verdad? Porque he producido exactamente lo que tengo que consumir. Pero si yo tengo que consumir 10 y produzco 50, entonces al producir 50 ya tengo ahí un excedente de producción. O sea, una producción que sobrepasa a lo que yo voy a consumir, ¿verdad? Ese es el excedente de producción. Este excedente de producción circula por las tres clases sociales. Circula por las tres clases sociales. ¿Qué, profesor? ¿Hay tres clases sociales? Claro. ¿Y cuáles van a ser esas tres clases sociales? A ver, vamos a escribirla. Está la clase social productiva, en la cual pues están los agricultores, los ganaderos, ¿no? Está la clase terrateniente, que son los dueños de la tierra, ¿no? La gente adinerada. Y tienes a la clase estéril, ¿no? Que son los comerciantes, los profesionales. El cuestionamiento que se le hace a Quesnay es, ¿por qué sacó esta clase terrateniente? ¿Por qué? Si esa clase terrateniente no hace nada, esa clase terrateniente no crea valor, esa clase terrateniente debió estar ubicada en la clase estéril. Y Quesnay dice, no, si yo pongo a la clase terrateniente en la clase estéril como debe ser, voy a humillar a la clase terrateniente. Y eso yo no puedo hacer porque yo tengo mucha fidelidad a la clase dominante. No lo puedo poner en la clase estéril. Y entonces, ¿por qué no lo pones mejor en la clase productiva? Si lo pones en la clase productiva, dice Quesnay, sería ir en contra de mis concepciones. Y tampoco puedo ir en contra de mis concepciones. Por esa razón, como se veía imposibilitado de ponerla en una o en otra clase social, Quesnay se vio obligado a crear esa tercera clase social llamada la clase terrateniente. ¿Estamos bien? La clase terrateniente. Ah, ya. Ahora, Vicente Gurnay, otro representante, saca una famosa frase. Dice, dejar hacer, dejar pasar, que el mundo camina solo. Entonces, al decir estas frases, queda recontra claro que el Estado no debe intervenir en la economía, ¿verdad?
queda recontra claro que el mercado se debe regular por las propias leyes de la naturaleza, ¿no? Importante lo que dice Gurney, o sea, reafirma esa tendencia de los fisiócratas a ser liberales, ¿verdad? Muy bien, muchachos. Una fotazo a eso.
Bien, chicos. A ver, aquí está la escuela clásica, ¿no? De acá de la escuela clásica sale su máximo exponente, su máximo representante, Adam Smith Douglas. Adam Smith, ¿no? Este señor es considerado el padre de la economía. ¿Por qué? Porque Adam Smith le da a la economía un lenguaje particular, le da un campo de estudio, le da métodos. Entonces, como Adam Smith le da todo eso a la economía, este señor, este escocés, Adam Smith, se le considera el padre de la economía. Un tipo muy inteligente, un tipo de ojos grandes y saltones, nariz aguileña, labio inferior sobresalido, nunca se casó. Se concentraba tanto en las actividades de economía que se desconectaba del mundo. Un día él sale al jardín de su casa a meditar sobre economía en bata y cuando reacciona, él está 10 kilómetros fuera de su casa en bata. Imagínate cómo era su nivel de concentración, ¿no? Muy alto, ¿no? La obra que él escribe se conoce con el nombre de La riqueza de las naciones. Ese es el nombre de su obra. Riqueza de las naciones. Aunque el nombre completo es una investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones, ¿no? Ese es el nombre completo. Obviamente, al escuchar el nombre de la obra, nos preguntamos, pues, ¿de qué trata? Y la respuesta es obvia, ¿no? ¿En dónde radica la riqueza de una nación? Y la riqueza de una nación, según Adam Smith, realiza o radica en el trabajo. Es por eso que Adam Smith se preocupa de cómo hacer para incrementar la productividad del trabajo. Y él dice, ¿no? Esa productividad del trabajo se incrementa a través de la división del trabajo. ¿Está bien? Al darse esa división del trabajo, va a generar la llamada especialización, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con aquellos que ya están en la especialización? O sea, ya conocen la parte que les toca hacer. Se adquieren mayor destreza, mayor habilidad. Y es por eso que su rendimiento en el trabajo, como son especialistas, se incrementa. San Marcos ya explotó esta parte en una pregunta de admisión. La explotó cuando todavía no salía pues este contexto de las famosas preguntas DECO. Y San Marcos preguntó así, ¿no? Mira, la ubicación, la ubicación de los trabajadores con sus respectivas herramientas en una parte de la empresa hacen referencia a, ¿no? La ubicación de los trabajadores con sus respectivas herramientas en una parte de la empresa hacen referencia a. Obviamente a mí me parece que es Deco, ¿no? Pero fue antes de esta moda, ¿no? ¿Por qué es Deco? Porque te dan un texto y tú tienes que comenzar a reconocer dónde está, ¿no es cierto? Tienes que identificarla. ¿Y eso qué cosa es? La especialización. Eso se llama la especialización. Porque si tú ubicas a los trabajadores en una parte de la empresa con sus herramientas, has dividido el trabajo. Has dividido el trabajo. Estás generando que ese trabajador sea especialista en lo que hace. Y eso hace que este trabajador pues eleve su nivel de rendimiento. Otro aporte de Adam Smith es la llamada mano invisible, ¿no? La mano invisible se mueve en base al interés.
Entonces, Adam Smith dice que cada uno de nosotros hace lo que a nosotros nos interesa hacer. Entonces, nosotros buscamos siempre eso, nosotros buscamos siempre maximizar nuestro propio interés. Y al hacer eso, de manera indirecta, generamos el equilibrio general, generamos el equilibrio de mercado. Por ejemplo, el transportista sale no realmente porque esté pensando en usted. El transportista sale porque este transportista tiene un interés, que es un interés económico. Y usted toma el bus no porque esté pensando en el chofer, sino porque usted tiene un interés de llegar a un determinado lugar. Entonces ahí está funcionando la mano invisible. Trate usted en la noche de pensar en todo lo que Lima necesita mañana. Se vuelve loco. Mejor váyase a dormir y cuando usted se levante, usted va a encontrar todo lo que Lima necesita. Porque todo mundo actuó movido por la mano invisible de Adam Smith, que es el interés personal. Entonces, cada uno, al buscar maximizar su propio interés, genera indirectamente el equilibrio de mercado. Entonces, si le preguntan a usted, ¿ha sido víctima de la mano invisible? Sí, ¿verdad? Muy bien. La ley de mercado de Say me dice, toda oferta crea su propia demanda. Entonces, al decirnos que toda oferta crea su propia demanda, nos está mencionando que la oferta es la que debe comenzar a actuar. Entonces, si queremos generar un mercado, primero tiene que haber oferta. La oferta tiene que ver con la producción. Si se está produciendo, se está generando empleo. Si se genera empleo, las personas tienen un salario. Si las personas tienen un salario, estas personas van a comprar. Y si están comprando, eso significa que hay una demanda. Y cuando la oferta y la demanda interactúan, eso genera la aparición del llamado mercado. Fascinante lo que dice Say, ¿verdad? Toda oferta crea su propia demanda. Pero claro está que este modelo de la ley de Say no se va a cumplir cuando la economía esté colapsada. Cuando la economía esté en recesión, depresión, esto ya no se cumple. Porque si la economía está en una depresión, ¿no? Las empresas no van a querer producir. ¿Para qué? ¿Para qué voy a producir en una depresión si la gente no tiene plata? Si la gente no me va a comprar. Entonces estaría loco producir en un contexto donde la gente no va a comprar. Entonces, esta ley de mercado de Say no se cumple cuando se habla de escenarios de crisis económica. Malthus decía, la población crece a ritmo geométrico, o sea, la población se multiplica. Y Malthus decía que la población se multiplica debido a la falta de moral. La población es muy promiscua y al ser muy promiscua eso hace que se reproduzcan bastante, ¿no? Eso es lo que decía Malthus. La población crece a ritmo geométrico y los alimentos a ritmo aritmético. O sea que los alimentos se van sumando, ¿no? ¿Por qué decía eso? Porque la Tierra es constante, pues, ¿no? La Tierra es constante.
Imagínese, aquí están los alimentos y por acá está el crecimiento poblacional. Entonces va a llegar un momento en el cual obviamente hay un equilibrio, ¿no? Pero pasado ese equilibrio, la población va a superar a los alimentos. Y si la población supera a los alimentos, la gente va a pasar mucha hambre, ¿no? Entonces, para evitar que se llegue a este nivel, por ahí comenzaron a recomendar pues la aparición de guerras, muertes, epidemias, ¿no? Entonces, pero eso no lo dijo Malthus, ¿ah? Eso ya lo dijeron otros personajes, pero se le bautizó como políticas malthusianas. Las políticas malthusianas son aquellas políticas que consisten en frenar el crecimiento poblacional. Es por eso que algunos dicen, ¿no?, que esto del COVID es un virus creado, ¿no? ¿No? ¿Para qué? Para reducir la cantidad poblacional. Bueno, yo no tengo ninguna herramienta para poder afirmar o negar eso, ¿no? Pero, pero bueno, eso es lo que algunos decían, ¿no? David Ricardo, otro economista clásico, se le reconoce por la llamada renta diferencial. La renta diferencial es la renta de la tierra, pues, ¿no? Hay tierras que son más fértiles, reciben más renta. Hay tierras que están más cerca del mercado, reciben más renta. Entonces, las tierras más fértiles y más cerca del mercado reciben mucho más renta que aquellas tierras que son más estériles y están más alejadas. Los socialistas, con Carlos Marx, Carlos Enrique Marx, es por eso que a los socialistas también se le llaman marxistas. Su obra, El Capital, esa es su obra cumbre, El Capital. 3 tomos, ¿ah? 3 tomos tiene esa obra. Carlos Marx solo llegó a publicar el tomo 1 en vida. El tomo 2 y el tomo 3 ya lo publica su amigo Federico Engels, ¿no? Engels, termina en S, ¿ah? Es más, había para sacar un 4 tomo del Capital, pero ese 4 tomo ya Engels lo publica con el nombre de Teoría de la Plusvalía. La riqueza está en la fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo es una energía que el trabajador lo vende a cambio de un salario. Y la teoría objetiva del valor significa que el valor de una mercancía está en función del tiempo de trabajo. Si esa mercancía tiene más tiempo de trabajo, entonces esa mercancía cuesta más, pues, ¿no? Si tiene más tiempo de trabajo, entonces esa mercancía va a costar más, ¿no? Esa es la teoría objetiva. Muy bien. A ver, vamos con las claves. Alguien se olvidó su carnet.
A ver, la primera pregunta dice, corriente pensamiento económico que planteaba el origen de la riqueza de una nación está en la balanza comercial con saldo favorable, de cajón, mercantilista. 2. La sustitución de todos los impuestos por un impuesto único sobre la clase propietaria de la tierra. Tierra, fisiócrata, pues, ¿no? Casita. 3. En Inglaterra, la servidumbre había desaparecido ya. De hecho, en los últimos años del siglo XIV, el preludio de la transformación que había de echar en los cimientos para el régimen de producción capitalista coincide con un último tercio del siglo XV y los primeros del siglo XVI. El poder real, producto también, ¿dónde está? Producto también del desarrollo burgués, en su deseo de conquistar soberanía absoluta, aceleró violentamente la disolución de los grandes señores feudales. Eso nos está hablando de el mercantilismo, ¿no? Nos habla, ¿no? Inicio todavía, ¿no? A ver, sigamos ahí. Levantándose tenazmente contra la monarquía y el parlamento. Crearon un proletariado incomparablemente mayor al arrojar violentamente a los campesinos. A eso ya huele al socialismo. El florecimiento de las manufacturas laneras de Inglaterra, ¿qué me dice? Las antiguas aristocracias habían sido devoradas por las guerras feudales, ¿no? No, este es un aporte ahí está, pues Carlos Marx, ¿no? Carlos Marx dice al final, ¿no? Eso es un proceso de la acumulación originaria de capital, ¿no? Ecuador. 6. Si sostenemos que mientras la población crece por progresión geométrica, ley de Malthus, de cajón, Ecuador. 5. Son las condiciones materiales de producción necesarias para la subsistencia de los pueblos y en la que se desenvuelven las relaciones sociales. Eso es Carlos Marx, Ecuador. 6. Desarrollaron la teoría económica donde se prioriza el estudio de las unidades económicas como el precio, la demanda, la oferta. Eso es un aporte neoclásico. Alfred Marshall, con el ejemplo de su famosa tijera. Una hoja de la tijera es la oferta, la otra hoja de la tijera es la demanda. 7. De acuerdo a la doctrina socialista y sus planteamientos, determine verdadero o falso. La clase capitalista se apropia de la riqueza generada por los terratenientes. No, falso, por los trabajadores. Plantean la teoría del valor subjetiva. No, los socialistas plantean la teoría del valor objetiva. 3. Los obreros deben dirigir la producción y distribución en un Estado socialista. Bueno, eso es cierto, no es lo que ellos planteaban. Debe. Defienden la propiedad privada de los medios de producción. No, pues ellos están en contra de eso. 7. Argentina. 8. Los mercantilistas eran partidarios del libre mercado para impulsar el comercio internacional. No, pues los mercantilistas eran proteccionistas. Falso. El Estado no debe intervenir en la economía ya que ésta se encuentra regulada por un orden natural, señalaban los fisiócratas. Verdadero, pues son liberales. La Escuela de Viena, sus principales aportes es la teoría de la utilidad marginal. Eso es verdadero. Ahí tenemos a Menger. Marx y Federico Engels publicaron el Manifiesto Comunista. Verdura. Los fisiócratas tuvieron como representante a Quesnay. Así es, verdadero. El monetarista son partidarios de la intervención estatal. Falso. Ellos también son liberales. Clave C. 9.
La formulación de la es un aporte de la doctrina neoclásica, mientras que la teoría de las ventajas absolutas es de la escuela. Dinamarca es la respuesta. 9, Dinamarca. 10. Según la doctrina, la teoría clásica llegaba a dos conclusiones que no eran verdaderas y que es necesario reformular. Las economías capitalistas no tienden endógenamente hacia el pleno empleo, ni tampoco a la velocidad de circulación del dinero es estable. Bueno, el que lo critica esto es Keynes, pues la escuela keynesiana. Clave B. 11. La escuela postula que los gobiernos pueden estimular la economía, ¿no? Y ayudar a mantener unos elevados niveles de producción. Eso es keynesiana, a través de la fiscal expansiva. Y la 12, casita. 12, casita. Bien, chicos, ahí nos quedamos, ¿ya? Gracias, profesor. Gracias, profe. Profesor. Gracias, profesor. Cuídese. Chao.